en el set con Fernando. Un tremendo invitado, Max Marambio. ¡Vamos! Gracias, Max, por estar acá. Sé que tenemos muchas cosas que te quiero preguntar, pero me gustaría empezar por tu infancia en Santa Cruz. Sí. ¿Y qué te podría decir de mi infancia? El momento que gatilló tu opción política. Por tu papá, desde que tiene uso razón, o algo te marcó. Mira, hay cosas que son muy subjetivas, ¿no? Porque obviamente mi padre era un tipo con mucha presencia, por decirlo de alguna manera, y era una presencia extraña para un niño, porque él empezaba no muy temprano, sino que como a las 9:30 de la mañana, y tenía en la casa una galería donde tenía una mesa larga y él atendía a personas. ¿Uno por uno? Uno por uno. Hacían una cola la gente fuera de la casa y de repente era como media cuadra. Y la gente iba y era una experiencia para un niño, era muy extraño ver, y yo no entendía mucho como las cosas que la gente le planteaba y le pedía. Algunas que yo ¿Y tú qué tenías en esa época? Él debe haber tenido 6, 7 años. Ya, y ahí claro. Que obviamente tu padre era político ya en ese momento. Claro que era político. Y claro, era un tipo muy particular, porque al mismo tiempo era bastante bohemio, ya. ¿no? Y muy cercano a la gente. Y ahí tú en algún momento dijiste, ya, yo quiero ir por ese lado. Mira, la verdad que las cosas ni siquiera son así. A mí me llamaba la atención y tenía curiosidad por lo que hacía mi padre. De repente, por supuesto, había cosas que yo no entendía como niño, ¿no? Él visitaba mucho a los campesinos, esa era su gente. Él le llamaba mis viejos. Yo te lo pregunto porque yo cuando empecé a jugar tenis, sí. Y siempre desde que tengo uso razón jugaba tenis, pero como nunca fue tema, ser tenista no, era como ¡ah! Sí. Te lo pregunto a ti, de repente hay gente que le pasa como, a ver, quiero seguir los pasos de mi papá, quiero ayudar a la gente, quiero... Cuando era niño no tenía, es decir, no me sentía en esa lógica. Mi padre, una de las cosas maravillosas que hizo fue regalarme una librería. Él hacía cosas raras. De repente remató una librería. ¿Una librería que...? Salió a remate, una librería. ¿Pero qué, la tienda, todo? No, los libros de la librería. Entonces llevó los libros en una camioneta o en un camión, y después en carretilla los maestros lo llevaron para esa galería donde él estaba, hicieron una pequeña montaña de libros. Y mi papá me dijo, estos son los libros, tú los tienes que leer todos. Entonces yo dije, pero ¿y dónde van a estar los libros? Dijo, bueno, cualquier pared que pueda aceptar unos ladrillos y una tabla arriba para hacer estantería, ¿no es cierto? Tú vas a ordenar los libros, los vas a poner y después te los vas a leer. Y después tú lo empezaste a acompañar a su... Y lo acompañaba, pero leía. Ya. Y me aparecieron cosas extrañísimas que no debería haber leído a esa edad. Claro. No porque fueran impropios, sino que sencillamente eran complejos. O sea, leer El extranjero de Camus, para un niño es como leer chino, ¿cachai? Porque era una cuestión muy, muy fuerte. O leer, no sé, El lobo estepario, o leer El idiota, El príncipe idiota, quiero decir. Bueno, eran cosas bien... Por ahí me llegó la humanidad, digamos. Y después entendí a mi padre, y posteriormente también en esos libros venía Salgari, que era la aventura misma, ¿no es cierto? Y eso me hizo entender que yo tenía que participar en tratar de cambiar el orden de las cosas y también un poco cooperar a que el mundo fuera mejor. Esa era la idea. Y después te fuiste a Cuba con él. Claro, me llevó a Cuba. Y me llevó a Cuba y me dejó allá. Yo creo que mi padre pensaba que era la única manera, porque ustedes entenderán, yo no era un tipo ordenado, no era ordenado en el sentido clásico de la palabra. Tu primer viaje a Cuba y ahí conociste a Fidel. Sí, claro. Y ahí tu papá te dejó, Fidel te apadrinó
¿Cómo fue esa? Porque tenía Mira, 19 años. No, menos. ¿Qué tenía? Menos. Eso debe haber tenido 18. ¿18 años? Sí. Claro, o incluso un poco menos. Y ellos, mi padre estaba con un grupo de otros políticos de todos los partidos que habían ido allá en una visita. Y Fidel se reunió con ellos una noche. ¿Y tú tenías un carro con tu papá o lo acompañaste hijo nomás? Sí, teníamos un auto que le ponía el gobierno, ¿no? Por supuesto. Y yo andaba con él muy fascinado por lo que veía y toda esa historia, porque era muy exultante la Y banda. ahí fueron, varios políticos de todos los sectores de Cuba. Sí, claro, había de todos los sectores. Y ahí hubo una bronca porque el presidente en ejercicio de esa época, que era el presidente Frei, que en paz descanse, el padre del Frei, que después fue presidente de nuevo, también acá. Y Fidel había hecho un discurso muy duro por algunas declaraciones que había hecho el presidente Frei. Y el grupo de parlamentarios... ¿En presencia de los chilenos? Sí, pues. Entonces los parlamentarios demócratas cristianos que estaban ahí se pararon y dijeron que se iban, se retiraban. Y mi padre pues hizo como de puente para que las cosas se quietaran, entonces se quedaron y los cubanos siempre tuvieron agradecimiento por eso. Y una noche que estaba Fidel con todos ellos sentados, y yo estaba ahí de moco pegado, o sea, estaba en una esquina tratando de pasar desapercibido, pensando que nadie me iba a ver. Y de repente, como a las 3:30 de la mañana, 4 de la mañana, Fidel miró así, como buscando algo, y me vio por allá en la esquina. Y me dijo: oye, ¿y tú por qué no te quedas a estudiar aquí con nosotros? Y me agarró desprevenido, yo dije que sí, moví la cabeza que sí, y dijo Fidel: ¿y tú qué quieres estudiar? Yo dije arquitectura. Fidel me miró y dijo: qué bueno, porque nosotros estamos de lleno en eso de la agricultura. Y yo lo quedé mirando y dije, así, sí, jamás me hubiera imaginado, jamás. ¿Y esa fue tu primera conversación con Fidel? Exacto, bueno, no fue conversación, sí, o sea, claro, fue un primer monólogo compartido conmigo. Claro. Y la verdad que me metí en ese lío que nunca me voy a arrepentir de haber cometido ese error, por decirlo de alguna manera. Y de ahí, fue fantástico. Claro, no vaya a contradecir a Fidel a esa edad menos. No, y entonces él me dijo: ya, te voy a encargar, y me encargó con el ministro de Educación, que estaba ahí también, y me dejaron ahí, y bueno, y me sometieron a una prueba durante un tiempo. Me dejaron ahí en el hotel, que era muy divertido, que era un lugar donde se hacían eventos internacionales y de estudiantes y todo esto. Pero al final me quedé, y al final no estudié agricultura, y al final me dediqué a lo que me pareció que tenía que hacer, que era hacer la revolución en alguna parte del mundo, y eso fue mi vida. ¿Y ahí te mandó, fuiste mutuo acuerdo al entrenamiento con tropas especiales? No, se suponía que yo estaba preparándome para empezar a trabajar la tierra. A estudiar agronomía en la universidad. Y entre medio me impregné de todo este espíritu que había en Cuba, que era maravilloso. Y claro, los cubanos ayudan mucho en eso, porque son gente muy alegre y es muy bonito todo. Pero me fui empapando de la idea de que había que hacer cosas más importantes y todo esto. Y yo dije: aquí no hay tiempo para estudiar una agricultura, ni nada. O sea, aquí yo lo que quiero es dedicarme a hacer la revolución y ayudar como pueda. Y empecé a catetear a Fidel. Y lo cateteaba y lo cateteaba. Y un día me acuerdo de haber sido muy impertinente, porque le dije yo, mire, yo lo que quiero es hacer la revolución y ayudar a que se haga en todos lados. Me dijo Fidel: pero tú eres muy joven todavía, tenemos tiempo para eso. Yo le dije: lo que pasa es que usted es un escéptico. Pero ¿y cómo era la relación en ese tiempo con Fidel? ¿Era a diario? Él era un hombre grande. Pero sí. Supuestamente no era diario. No estudiaste. Pero yo lo veía mucho. Es decir,
no sé, acá rato aparecía, porque como me ¿Y cómo le decía él? Como veía, guatón. ¿Guatón? Claro, como me veía, ¿Y tú cómo le decías? No, comandante. Comandante. Claro, lógico. Es decir, lo único que no hice con Fidel, de que fuimos muy amigos siempre, después, cada vez más amigos, fue tratarlo de tú. Ya. Nunca, no pude. La gente en Cuba, el pueblo lo trata de tú. Yo nunca pude, no me salía de eso. Sin embargo, fuimos muy amigos. ¿Y a qué edad entraste al entrenamiento de...? Debo haber tenido 19, 20, ¿Ya? y fue un año después, más o menos, y estuve otro año. Eso fue hasta el 68, me acuerdo, y como el 5 de octubre del 68. Terminé mi entrenamiento, que fue un año entero de distintos ¿Y cómo es la llegada ahí? ¿Te dan duro de...? Sí, era duro. Era ¿De duro. trato, de todo? El trato era cordial, pero no de amigui. Claro. Había los oficiales, que eran los que dirigían las distintas asignaturas. Eran largas caminatas. Y el tema del... ¿Cómo veían en el entrenamiento la muerte? Pues si era algo que... Mira, en aquella época la muerte era algo muy lejano. Pero entrenando en las tropas especiales... Pero mira, cuando uno tiene 19, 20 años, por lo menos, a mí era algo que uno no se lo preguntaba. No había tema en eso. Y uno sabía lo que... ¿Cuándo uno se dio cuenta que esto era cómo era en realidad? Que en la mitad, al principio de octubre, se terminó nuestro entrenamiento. Y un día amanece conmocionado el país, y el periódico anunciaba la muerte del Che en Bolivia. Cosa que nunca se había hablado de dónde estaba el Che. En Cuba nadie sabía. Bueno, sabía, el gobierno sabía, claro, pero nosotros no sabíamos, y la gente en Cuba tampoco. Y eso fue como un mazazo de realismo, porque uno siempre había pensado que el Che era inmortal, que nada le podía pasar. Me acuerdo que ahí fue la primera reflexión sobre la responsabilidad de la gente. Bueno, y se hizo una velada solemne con más de 1 millón de personas en la plaza, una cosa enorme, despidiendo al Che. Y ahí yo me quedé como un niño en la lluvia, porque la verdad es que yo había jodido tanto, y decía que yo me quería ir con el Che, y me entrevistaban, y me ponían... Y aunque te tiremos en un paracaídas en un lugar desconocido para ti, sí. Y aunque y tú le tienes, y si te van a rastrear y te van a buscar, y tú le tienes miedo a los perros, por ejemplo, suponte. Claro. Pregunta de psicología, ¿no? No especialmente, pero a ti te daría lo mismo en cualquier parte. Llegaste a una edad temprana a ser jefe del GAP. Y tu primera conversación o reunión con Allende, tú como jefe de su seguridad. Porque eran otros tiempos, obviamente. O sea, bueno, yo le dije... Hoy día hay un protocolo, me imagino, que van siguiendo... No, si lo extraño de esto era que nosotros éramos los críticos de la política tradicional. Entonces, sin embargo, yo conocí a Allende porque, por ejemplo, en ese viaje que te cuento, de la primera que fui, que me conocí a Fidel, Allende estaba en el grupo de los políticos chilenos que iban. Y después yo lo conocía porque como Allende era senador y mi padre era diputado, en aquella época estaban en un mismo lugar. Aquí en el ¿Y centro. cómo te veía? Porque claro, el cabrón chico. Sí, claro. Entonces, claro, nosotros armamos todo nuestro dispositivo y teníamos, bueno, ya después era más o menos conocido. ¿Y cómo te decía Allende a ti? Ariel me llamaba, es decir, era mi sobrenombre, por decirlo así. Y entonces me decía Ariel. Bueno, en fin. Y claro, nosotros andábamos en auto y andábamos muy fuerte, muy rápido, porque se suponía que eso iba a darnos un nivel de seguridad por la improvisación que significaba para alguien que alcanzar una caravana que andaba rápido, no andaba despacio. Y rápido en esos años era era todo lo que nosotros podíamos. Al punto que Allende, como a la semana, me llamó y me dijo, mire, yo no tengo ninguna duda de que ustedes me van a defender en caso de que me quieran hacer algo.
pero ustedes me van a matar en estos desplazamientos de esta historia. O sea, por favor. La seguridad insegura. La seguridad insegura, ¿te fijas? Entonces, bueno, está bien. Entonces empezamos a tratar de ver cómo lo adecuábamos a nuestras posibilidades. Bueno, y la verdad que hubo un par de intentos de atentado a Allende y que no sé, yo te diría que gracias a las medidas de seguridad que habíamos desarrollado en el tiempo. Y eso duró, en el caso mío, menos de 2 años, porque el MIR, que es lo que había quedado atrás, digamos, la organización en esta que operaba antes, Allende se peleó con el MIR. Los partidos políticos empezaron a decir, oiga, no es posible de que los que lo critican a usted por la izquierda, ¿no es cierto?, y que hacen tomas y toda esa historia, sean los mismos que lo protegen. Claro. ¿Cómo se entiende? No. Bueno, entonces Allende rompió con el MIR y me dijo a mí, Ariel, usted se puede, siempre me gustaría contar con usted. Doctor, no, o sea, yo el día que usted necesite algo, yo siempre voy a estar disponible también, pero yo no me puedo quedar, yo vine por una organización y me tengo que ir. O sea, eso sí lo entiendo, porque listo. Pero siempre quedamos en muy buenas relaciones. Bueno, vamos a ir a un corte y seguimos hablando de lo que fue esa época difícil. Hola, bienvenidos a mi club. Sí, este libro lo hice hace varios años atrás, libro fotográfico, porque mucha gente me preguntaba cómo es Chile, mucha gente en el mundo cuando llegaba a un torneo en esos países bien lejanos, y claro, me demoraba un buen rato en describir lo que era la Patagonia, lo que son los volcanes, lo que son los paisajes, el desierto, lo que es nuestro litoral central, lo que es nuestro patrimonio, y aquí lo dejo impreso para que se pueda disfrutar y disfrutar en detalle, en papel, cosa que se está perdiendo hoy por hoy. Así que aquí lo hice con mucho cariño, mucha dedicación y sobre todo mucho amor por Chile. Estamos de vuelta aquí con Max hablando del presidente Allende. Sí. ¿Qué legado dejó en tu persona? El presidente Allende, mira, dejó por una parte la seriedad del compromiso, que yo jamás la pude tener, digamos, porque la vida fue otra, la que me tocó hacer en todos esos años. No me arrepiento de nada, y por supuesto siento que traté de hacer todo lo posible. También lo he mirado, he hecho con lejanía un análisis de lo que me tocó vivir, y siento que en esto también habían otros elementos que eran parte de una época, que era un cierto narcisismo moral, donde uno sentía que la muerte le daba la legitimidad que alguien podría cuestionarle a uno. La muerte de uno, me refiero. Es decir, la exposición permanente al riesgo de morirte. Pero cuando tú empiezas a soñar como el sueño más lindo de que estás muerto en una selva, ¿no es cierto? Y te ves con los ojos abiertos, con las hormigas que te caminan por la boca, estás muerto y estás feliz. A mí me parecía maravilloso en aquella época. Después con los años lo he pensado y digo, ese era un acto de narcisismo nomás. No es que me hiciera mejor ni peor, sino que no era lo que debería haber sido. O sea, la vida siempre debe ser lo que lo motiva a uno, no la muerte. Y el hecho que incluso uno se alegre de su propia muerte no es una buena cosa. Y cuando, no sé, tu vida cambió de golpe, valga la redundancia, con el golpe. Te fuiste a la embajada, pero ojo, si el problema era
de que cuando yo me fui del GAP o de la moneda, por decirlo de alguna manera, pero te conté que seguí cooperando con Allende en las cosas que me pidió él. Tuvimos una muy buena relación después, porque era una relación libre, es decir, él no era jefe mío, ni yo tenía responsabilidades con él, salvo las humanas y morales. En el tiempo que yo conocí a Allende, que no trabajé con él, lo único que hice fue irle tomando cada vez más respeto, más consideración. Creo que Allende es uno de los personajes que Chile le debe, esto es muy paradojal y no tenemos tiempo para tratarlo ahora, pero creo que Allende y su ejemplo es algo que le dio dignidad a este país. Este país sin Allende, sin la muerte de Allende, y como él o sea, yo no tengo dudas de que Allende se mató por su propia mano. Él no lo decía permanentemente, decía, a mí no me van a sacar en pijama y me van a montar en un avión como le hicieron a Belaúnde en Perú. Él siempre se acordaba, el presidente de Perú le dieron un golpe de Estado. A mí me tienen que sacar con los pies por delante. En pijama de madera. Sí. Entonces, claro, una persona que está decidido a mantener su fidelidad con lo que él le ofreció a la gente a partir de su propia vida, ¿cómo no le vas a creer? Y te dijo a ti, tengo, ¿cómo era? Piel de estatua. No. Sí, bromeaba, decía, toque, aquí hay carne de estatua. Siempre tenía un gran sentido del humor Allende, aunque la gente no lo sabe, pero era muy divertido. Y tenía mucho humor y era inteligente. Y cuando tú te enteraste del golpe, fuiste, obviamente... A ver, cuando yo me enteré del golpe, la primera cuestión, había un amigo mío que era diplomático, y su mujer la tenía en una casa de amigos, porque habían sacado a las mujeres de las casas oficiales porque le estaban poniendo bombas a los cubanos. Entonces él me dijo, fulana de tal, su mujer, ayúdame por favor, me llamó en la madrugada, él que está en la casa de fulano o en tal dirección, y tráela por favor para la embajada. Entonces yo fui a buscarla, no la encontré. Y fui a la embajada para decirle, oye, no la encontré. Ahí ya estaban rodeando la embajada, ya habían tropas. O sea, debe haber sido de lo último en entrar. Y llegué y me dijo, bueno, no te preocupes si ella está aquí, no sé qué cosa. Y por cierto, aquí te tengo tu módulo de combate. Me entregaron un fusil, un kit, máscara antigas y toda esa historia. Y dijeron, bueno, en el tercer piso, ahí está tu escuadra para que te hagas cargo y toda esa historia. Bueno, y entonces, ¿cómo decirte? No es que me molestara, en modo alguno. Me parecía que defender en algún lugar tan peligroso como es la sitio, si había algún lugar junto con la moneda que uno sabía que lo iban a arrasar, era a la embajada cubana, por supuesto, ¿sí? Aparte del odio de la gente que estaba dando el golpe en ese momento. Y ahí me quedé. Es decir, o sea, me tocó el combate más duro que hubo, supongo, aquí en Santiago, excepto el de la moneda. Y después me quedé solito, solo en alma, como un dedo. Ahí está. Hice toda mi tarea. Sin wifi, sin celular. Oye, eso está escrito, no es ningún secreto, así que en mi libro aparece con lujo de detalle, así que no hay nada que ocultar. Así es. Y estoy muy orgulloso de haber hecho. ¿Cuánto tiempo fue? Tuve casi un año. ¿Y de ahí? Y de ahí fuera, yo diría que fue el último de la gente que estuvo en embajada que salió, porque nunca me quisieron dar el salvoconducto. Al final, Palme, que era el presidente de Suecia, mandó un diplomático a negociar eso y me dejaron finalmente salir en un ambiente de gran tensión que había. Eso. Y de ahí vienen las vueltas de la vida, ¿no? Pasaste a ser el empresario de la revolución. Pero fue mucho más tarde eso. Y bueno, llegaste, claro, te fuiste para allá. Claro, porque yo me había empezado a interesar en cosas que antes no me había interesado. Ya, por supuesto, como ya no estudié ni agronomía, estudié ciencias políticas, y entonces con ciencias políticas me di cuenta de que un sistema, que ni una revolución son sostenibles mientras tú no resuelvas los problemas económicos de la gente. Entonces eso me provocó un gran interés y empezamos con un grupo pequeñito de oficiales allá en Cuba. Cuando yo volví
cuando yo llegué a Cuba y dijeron, ¿qué tú quieres hacer? Yo dije, yo quiero que me pongan en tropas especiales, para poder ir por el mundo luchando por las cosas en las cuales yo creo, toda esa historia. Que esa era la idea de tropas especiales allá en Cuba. Y me pusieron, y a mucho honor. ¿Cuánto estuviste? Soy el único extranjero que ha tenido tropas especiales cubanas. ¿Hiciste una gira? Iba visitando distintos lugares. Ah, sí. Sí. Entonces, claro, no era turismo precisamente, pero sí, estuve en distintos lugares del mundo y me tocó ayudar y combatir en distintos lugares también. Hice lo que tenía que hacer, estoy también orgulloso de haberlo hecho. Nunca cometí ningún acto que me pueda avergonzar ni arrepentir ahora. Y en el deporte siempre hay una jerga que se dice, tienes que poner huevos. Yo sé que sí. Uno de los primeros emprendimientos fue llevar 60.000 huevos, después abrir el turismo a Cuba. Sí. Porque en el turismo tiene un papel súper importante tu hermano Marcel. Sí, claro. Nosotros, este grupete que estábamos empujando para las cosas de la economía, que éramos cercanos al gobierno, por decirlo así, ¿no? Teníamos acceso. Y planteamos cuestiones que nos cayó como anillo al dedo, que eligieran a Carter en Estados Unidos. Ustedes saben que no ha habido relaciones con Estados Unidos por muchísimos años. Y recién hace un gobierno se abrieron una oficina y una embajada. Hace poco. Bueno, en la época de Obama. Y fue efímero, sigue siendo, pero te quiero decir, fue efímera el arreglo de relaciones. Y en esta época que fue Carter, y Carter también tenía una buena disposición, nos encargaron a un pequeño grupo en el cual yo estuve, en ese grupo, un grupo pequeñito, de armar las cuestiones concretas que se produjeran con el inicio de una posible relación. Entonces se hizo la apertura al turismo moderno, por llamar así, donde cuestiones que antes eran una pesadilla, que una persona para ir de turismo a Cuba tenía que esperar 6 meses para que te dieran una visa. Bueno, nosotros propusimos y se aprobó de que Cuba no tuviera visa. Y lo curioso es que ese país, que está vilipendiado por algunas cosas, es de los pocos países que yo conozco, no creo que haya uno igual, que nadie necesita visa. Nadie. O sea, tú quieres ir a Cuba, o cualquier persona de cualquier nacionalidad, y va a una agencia de turismo, compra una tarjeta de turismo, que debe costar, no sé cuánto cuesta ahora. $20, yo me acuerdo. Cuando fui, ya, en 2004 fui. Eso. Y tú vas. Fíjate, sin visa. Antes las visas eran infinitas. Entonces nos pusimos a trabajar en eso y nos pusimos a trabajar en otras cosas de... Pero tú empezaste a crear... Pero no para mí. En esa época ganaba 490 pesos cubanos, que en dólares de la época de no haber sido unos $4 equivalente, ¿no es cierto? Y nunca cambié esa historia. Siempre tuve un LADA. Ustedes conocen los LADA, no se los tengo que describir. Bueno, eso es lo que tenía. Pero sin embargo, hicimos una empresa que el primer año de existencia recaudó $100 y tantos millones de dólares y terminó años después con $1.000 millones de dólares anuales. Tenía prácticamente la mitad de las cosas posibles de la economía cubana, entre las cuales estaba el turismo, después hicimos industria, es decir, fue un trabajo enorme en los cuales Marcel estaba conmigo en eso también, y él al final del día fue el vicepresidente de turismo de Cimex, que se llamaba la empresa que nosotros creamos, que era 100% estatal. O sea, nosotros de eso no teníamos participación en nada, solamente nuestro salario de oficial de tropas especiales, eso era lo que teníamos. Tenemos una sección aquí, Max. Sí. Preguntas calientes. Sí. Para que elija. ¿Aquí dónde están los números? Ahí está. 1, 4, 3, 2. Ya. Yo voy a elegir cualquiera, pero voy a hacer una advertencia. Mis respuestas van a ser nítidas, salvo cuando si yo considero que requiere una aclaración, una pregunta, voy a hacer pit, así como la... No hay ningún problema. Cualquiera, esta. Dale.
La leo. Ok. Chuta. Bien caliente, ¿eh? No, Estados Unidos pidió la extradición de Carlos Cardoen, acusado por ventas de armas a Irak. ¿Qué opinión tienes hoy de la carrera armamentista? Estoy en contra, resueltamente. Creo que las armas en cualquier caso, son un elemento nocivo en la vida de la humanidad. Eso no tengo duda. Así Saquearon, que, como dice el libro, las armas del ayer. las armas de ayer, sí, claro. Yo pienso que la paz es la única forma de existencia y de subsistencia de la humanidad. Si no hay paz, no habrá humanidad. Max, te quiero dar las gracias. Como símbolo de agradecimiento, tengo un libro que hice hace un tiempo, como ya que te sentiste desarraigado de Chile. Sí. Aquí hay algo que hice con mucho cariño Qué bonito. de nuestro país. Te quiero agradecer. Gracias por tu sinceridad, por tu historia y por el tiempo. Que el tiempo es lo único que no se puede comprar, ¿cierto? Bueno, una de las tantas cosas, pero... Cierto. Bueno, yo he tenido el honor de subir cerros con Fernando. No siempre de manera exitosa para Fernando, porque me lesioné. Se lesionó al empezar. Pero la lucha sacó la cara y nos ganó en llegar a la punta del Manquehue. Eso es. O sea que todo bien. Sí. Vale también eso, ¿no es cierto? Elegir bien es tan importante como hacer las cosas bien. Así que tenemos otra cita en el cerro. Así que... Sí, señor. Muchas gracias, Max. Gracias.